entorno reducido que está acá. Definimos después ciertas características que pueden tener los conjuntos. Sobre todo esto referido a lo que después vamos a ver que es el dominio de la función. El dominio de la función puede haber puntos interiores, puntos exteriores. Entonces vamos relacionando con el dominio. Un punto P0 perteneciente a un dominio, a un conjunto de F, es un punto interior al mismo, si y solo si existe un entorno del punto cuyos puntos pertenecen todos al conjunto de F. Es decir, que si yo tomo un punto interior que esté dentro del circulito rojo, que no sea el P0, ¿no? Por supuesto, y hago un entorno, voy a encontrar puntos que están dentro del conjunto. Ese sería punto interior. ¿Se entiende entonces lo que es punto interior? Sí. Bueno. Los puntos que están dentro de la circunferencia. Sí, exactamente. Punto exterior sería, obviamente, el punto que está fuera del círculo rojo. Serían puntos interiores. Claro, exacto. Un punto P0 que no pertenece a un conjunto de F es un punto exterior de DF si solo si en un entorno de P0 cuyos puntos ninguno pertenece a DF. Si tengo un punto afuera y le hago un entorno, voy a encontrar todos puntos que no pertenecen a los que están dentro del círculo rojo. Ese es el punto exterior. Punto de frontera. Un punto P0 que puede o no pertenecer a un conjunto de F. Es un punto de frontera de dicho conjunto, si no es punto interior ni punto exterior del conjunto de F. Es decir, a un entorno del punto P0 hay puntos que pertenecen al conjunto y otros que no pertenecen al conjunto. Ese sería el punto de frontera. A ver, ¿dónde ubicarían ustedes un punto de frontera en el dibujo? En la línea roja. La línea discontinua roja. Sí. Si yo tomo un punto que esté sobre eso, y le tomo un entorno, la parte del entorno va a quedar una parte afuera, va a tomar puntos exteriores, y otra parte del entorno toma puntos interiores. Entonces, ese sería el punto de frontera, en cuyo entorno tengo puntos interiores y exteriores. El 3,1, a ver, sí, el 3,1, perfecto. Exacto. Bien, Gastón. Punto de acumulación. Un punto P0 es de acumulación, que puede o no pertenecer al conjunto de F, de dicho conjunto, si solo si a todo entorno reducido de P0 existe por lo menos un punto que pertenece al conjunto de F. Ese sería lo que es un punto de acumulación. Entonces, estos puntos se van a encontrar, vamos a ver dónde. Por ejemplo, en los puntos que están en la línea discontinua roja ahí. Si yo tomo entorno del punto, voy a encontrar de un lado que va a entrar, va a coincidir con los puntos que están dentro del círculo. Entonces, por lo menos un punto pertenece. Entonces, esos serían puntos de acumulación. Ese por un lado, los que están en el contorno. Después, los puntos interiores son todos puntos de acumulación. Y el punto del centro, fíjense que es un entorno reducido, en el P0 tiene un circulito vacío, como indica que no es el P0, no pertenece al conjunto este, ¿no?, del entorno. Sin embargo, a todo entorno reducido de P0 voy a encontrar algún punto que pertenece al conjunto, entonces es punto de acumulación. Entonces, los puntos de acumulación son los que están sobre la línea roja, los puntos interiores y el punto del centro. Son todos puntos de acumulación. Y un punto aislado sería un punto que está fuera de la zona. Un punto P0 pertenece a un conjunto de F. Es un punto aislado de dicho conjunto si y solo si existe un entorno reducido de ese punto, cuyos puntos ninguno pertenece a DF. Bueno, acá en el punto aislado, podría ser, ¿no?, que tenga un dominio, supónganse que sea todo el círculo que está en rojo. Todos los puntos que están dentro del círculo en rojo son dominio de cierta función. Y puede haber un puntito fuera, exterior, supongamos el 5,6, el punto 5,6, es un punto exterior, y que es el dominio sean todos los puntos que estén dentro del círculo, y ese punto exterior también es dominio, un solo elemento de afuera.
Entonces el punto 5, 6 sería un punto dominio aislado. Sería lo que llamamos punto aislado. También forma parte del conjunto dominio. Es raro encontrar un caso así, pero bueno, ese sería punto aislado. Acá tengo un ejemplo. Ven, DF me dice xy, tal que xy pertenece a R2, y x menos 3 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado menor que 4. ¿Qué significaría eso hasta ahí? Los menores que 4. ¿Qué serían el dibujo? ¿El radio no sería? Claro, el radio que 4 sería radio al cuadrado, sería radio 2, sería el que estamos viendo ahí, el centro en 3, 3. El punto centro de radio 2 sería el entorno en rojo que estábamos viendo del otro lado. ¿Ven? El centro está en 3, 3, radio 2. Todo eso serían conjuntos, puntos del dominio de F. Y me dice acá al final, lo voy a agrandar acá, o me dice xy igual a 3,6. Es decir, tendría un conjunto de muchos puntos sobre un círculo y a su vez un punto aislado que sería de coordenadas 3, 6, que está fuera de ese otro. Un solito punto aislado. Ese sería un ejemplo de un punto aislado. Pero hay que ver dónde podemos aplicarlo a eso. Como verán, todo esto son como introducciones que después se van a utilizar cuando sacamos dominio, o por ejemplo la integral curvilínea pide que sea un recinto conexo simple, entonces son todas definiciones que acá no se usan, pero más adelante cuando vamos viendo otros conceptos lo vamos a utilizar. La frontera de un conjunto está formada por todos los puntos de la frontera de dicho conjunto. Es decir, en este ejemplo la frontera serían todos los puntos que están en rojo, bordeando, esa sería una frontera. Conjunto abierto. Un conjunto abierto es un conjunto formado solo por puntos interiores. Por ejemplo, el que veíamos DF, cuando es menor que 4, menor que el radio, no toca los puntos del círculo, sino los puntos interiores. Es un conjunto abierto. Si le pongo menor o igual que 4, sería un conjunto cerrado, incluiría los puntos que están sobre el círculo. Después me dice conjunto conexo. Un conjunto es conexo si dos de sus puntos pueden ser unidos por una poligonal íntegramente contenida en el conjunto. Bueno, ya lo vamos a ver a eso, cómo sería eso. De ejemplo de conexo es el primer gráfico, que tiene dos anillos, como si fuera un anillo en verde. El conjunto simplemente conexo me dice un conjunto es simplemente conexo cuando cualquier poligonal cerrada en él se puede reducir a un punto, por deformación continua sin salirse del conjunto. Bueno, el que tiene el círculo verde lleno, ese sería un simplemente conexo. Y conjuntos no conexos es cuando están separados los conjuntos, quiero unir dos puntos, pero no puedo porque están separados. Es no conexo. Ahora ya vamos a trabajar en la hoja y vamos a ver cada caso. Vamos a trabajar en la hoja ahora y vamos a hacerlo nosotros. Con el entorno. Bueno, entonces decíamos, vamos a hacer acá un ejemplo de un entorno reducido. Entonces el entorno reducido es una E con una apóstrofe. Entorno reducido. Bueno, vamos a tomar un punto acá. Vamos a elegir algún punto del plano, cualquiera. Vamos a tomar, a ver, el punto, uno que esté acá abajo, a ver. El punto 3 menos 4. Y un delta positivo y pequeño, con un delta de 2. Entonces este sería el punto P0, el punto del centro del entorno. Y este sería el radio delta. XY, tal que XY, pertenece en R2. Ahora dígame, ¿qué le voy a poner acá entonces? ¿Cómo lo armaba esto? ¿Se acuerdan? Vamos a poner 0,
menor que la raíz cuadrada de. Y acá va la diferencia entre los valores x menos x sub 0. X sub 0 vale, acá cuánto vale 3. Más y menos y sub 0, que acá vale menos 4, o sea que me quedaría más 4. Positivo. Positivo. Menor que el radio delta, que acá el delta vale 2. ¿Por qué si es mayor que 0 acá? Porque cuando yo tome el punto del centro, que es el 3 menos 4, esto se hace 0. 0 es mayor que 0, no. Entonces, excluimos justamente el punto del centro. Por eso es entornos reducidos. Por eso le pongo mayor que 0. Para que fuera un entorno común y tome también el punto del centro, tendría que poner mayor o igual que 0. O sea, así es entorno reducido. Ahora voy a dibujar acá. ¿Dónde está el entorno? Entonces tengo que elegir x3. 1, 2 y 3. Y después que dice menos 4, la i. Entonces tengo que darle menos 4 para abajo. 1, 2, 3 y menos 4. Ahí va a estar el centro, en 3 menos 4. Y después me dice que tiene un radio delta de 2, entonces tengo que dar 2 para todos lados. 1, 2. Después le tengo que dar 1, hace 3, 4, 5. Ahí tengo que. De 3 vuelvo 2, así que caigo en 1. Y de menos 4 le doy 2 para abajo, menos 5, menos 6. Después, bueno, como es un entorno reducido, ¿cómo va la línea? ¿Continua o continua? ¿Discontinua? Discontinua. Profe, una pregunta, no me quedó claro. ¿Arriba se pone el radio al cuadrado o el radio solo cuando escribimos la fórmula? Si delta es igual a 2, ¿ponemos el 2 o ponemos un 4? O sea, No, es el radio solo, acá va el radio solo. está bien, gracias. En el entorno, ¿no? Quiere Profe, decir, acá le hemos. Sí, si en el 2 hubiera sido igual, ahí sería el círculo, digamos, sin en línea de puntos. claro, si fuera acá igual, iría línea continua. Exactamente, Claro. el radio. Acá, como es un entorno reducido dijimos, no va a incluir el centro, entonces acá le podríamos hacer un circulito al medio, indicando que el punto del medio no lo va a tomar. Es un entorno reducido. Bien. Entonces tengo el entorno con su centro y su radio. Ahora vamos a ir sacando algunos puntos acá. Supónganse que yo les digo, bueno, dígame. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿El centro sería un punto aislado si no pertenece al conjunto? El centro sería un punto que no pertenece al conjunto. Pero no es aislado. Aislado es cuando pertenece al conjunto aunque esté afuera. Ah, gracias. Es un punto que no pertenece al conjunto, nada más. Si yo les pido que ustedes ahí vean ahí, me digan, quiero que me digan, a ver, un punto interior. Tiene muchos, ¿no? Díganme alguno. ¿Cuál sería? 2 y menos 3. A ver, 2 y menos 3. Sí, ese caería acá adentro. 2 y menos 3. Otro punto interior. 3 menos 3. 3 y menos 3. Sí. Y así, ¿no? Tengo muchos puntos interiores. ¿Cómo podría escribirlo? Escribirlo de forma que estén todos los puntos interiores. ¿Cómo se les ocurre?
Profe, ¿podría ser con la fórmula de la superficie de un círculo, de una circunferencia? Sería claro, con la inecuación de una circunferencia. Entonces eso tendría que poner la ecuación de la circunferencia. ¿Por qué sería una inecuación y no una ecuación? Porque la ecuación serían los puntos de la igualdad del círculo. Yo quiero tomar los interiores. ¿Cómo haría para tomar los interiores? Con una ecuación solamente. O sea, diciendo los menores que el radio. Bien, gracias. Entonces le ponemos menores que el radio al cuadrado. Acá menores que 4 le ponemos. Acá sí, ¿ves? Le pongo menores que 4. Porque este conjunto de puntos que está dentro de la circunferencia con centro en 3 y menos 4, menores que el radio al cuadrado, son todos los puntos interiores. Y tendríamos que aclarar acá, porque también este caería dentro de los interiores, con xy distinto, deberíamos decir, que el punto del centro, ¿no? El 3 menos 4. Aclarando eso. Ese sería el conjunto de todos los puntos interiores. Ahora busquemos puntos exteriores. ¿Cuál podrían ustedes al punto exterior? 0, 0. El 0, 0. Y menos 6. Podríamos hacer con la inecuación de la circunferencia para que sea mayor que 4. Claro, sí, podríamos hacer también el conjunto de todos los puntos interiores. Con la misma ecuación, pero esta vez poniéndole mayor, ¿no es cierto? Entonces serían todos los puntos que están fuera del círculo con el centro en 3 menos 4. Serían todos los puntos exteriores. Pero podríamos ponerle, porque fíjense, también la línea discontinua formaría parte del punto exterior, ¿no? Bueno, pero eso caerían mejor como puntos de frontera, que después vamos a visitar ahora. ¿Cuál sería el punto de frontera acá? Agregame uno. 1 y menos 4. 1 y menos 4. Sí, ese sería un punto de frontera. Otro punto de frontera, ¿cuál podría ser? Menos 4 y 5. X menos 4. No, pero menos 4 me voy para allá con el X menos 4. No sería ese. 5 y menos 4. Eso es. 5 y menos 4. Eso. Bueno, ya sí, hay muchos puntos de frontera. ¿Y cómo comunicaríamos todos los puntos de frontera? Ah, claro, ahora sí. Podría ser 2pi por 2. Ahora utilizaríamos la ecuación, o sea, la igualdad. Y acá vamos a decir x menos 3 al cuadrado más y más 4 al cuadrado igual a 4. Entonces acá todos los puntos que están sobre la igualdad de la circunferencia o círculo justamente son todos los puntos de frontera del entorno. Ahí los definimos de esa forma. Profe, Sí. si el círculo sería cerrado en vez de abierto, ¿sería los mismos puntos de frontera? Y sí, serían los mismos puntos de la frontera. Ah, perfecto. Profe, una pregunta. Sí. Cuando la clase finalice, ¿me podría hacer el favor de sacarle foto a la hoja que usted escribió y pasarla por el grupo? Pasa que yo estoy escribiendo a la par de usted y por ahí no veo tan clara la imagen
y no termino de Sí, copiar no todo. hay problema. O sea, eso es lo que dije al principio yo, de la clase, Ah, que toda la clase, yo termino la clase y lo que habíamos hecho en la hoja, después yo se los comparto ahí en el grupo de WhatsApp. Por eso es importante que estén ahí en el grupo. buenísimo, profe. Muchas gracias. Para el punto de acumulación, yo sé que este no lo entienden muy bien, siempre les cuesta. Vamos a explicarlo primero cómo sería el punto de acumulación para una variable. Ahí lo compartieron en el chat al grupo de WhatsApp. Y está en autogestión también. Bueno, punto de acumulación. Entonces, para una variable, para una función de una variable, ¿cómo sería esto del punto de acumulación? Entonces, esto lo tenemos que ver en un conjunto. Supongamos que el conjunto A sea el conjunto que va de 1 a 5. Un intervalo abierto. Entonces yo lo grafico este intervalo de 1 a 5. Sería abierto, entonces va a haber 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. Ahora, para este intervalo abierto, por ejemplo, si tomo un punto cualquiera que esté acá adentro, no voy a tener problema. Este es el conjunto A. Vamos a marcarlo. Si yo tomo cualquier punto que esté acá adentro y le hago un entorno reducido, por ejemplo en 2, voy a encontrar que en ese entorno de 2, cualquiera sea el tamaño, voy a encontrar elementos que pertenecen al conjunto A. Entonces el punto 2 es un punto de acumulación del conjunto A. No hay problema ahí. El tema es cuando me vengan las puntas. Tomen en 1 y en 5. Como es abierto este, voy a poner en círculo como es abierto. Pero ¿qué pasa acá? Si tomo un entorno en 1, un entorno reducido, es decir, que no toma el punto. Y le hago un entorno reducido acá. Me va a quedar algo así. Del lado izquierdo de este entorno reducido no tengo nada, tengo vacío, no tengo nada. Del lado derecho del entorno reducido en 1, sí tengo, me tomo un pedacito en rojo acá, ¿ven? Entonces, le dice la definición, que si a todo entorno reducido del punto tengo por lo menos un elemento del conjunto A, entonces ese es un punto de acumulación. Entonces el 1 es punto de acumulación. Lo mismo pasa con el 5, a todo entorno reducido, del lado derecho no tengo nada, pero del lado izquierdo sí tengo. Entonces, el 5 es punto de acumulación también. Entonces, los puntos de acumulación del conjunto A son todos los puntos del interrado que va de 1 a 5. ¿Ven? El conjunto A es un intervalo abierto de 1 a 5, pero los puntos de acumulación son todos del intervalo cerrado entre 1 y 5, porque cumple con la definición de la punta. Ese es para una variable, el punto de acumulación. Ahora, Profe, veamos y si fuera cerrado en vez de abierto, ¿queda igual los puntos de intervalo o no? Queda igual, sí, quedaría igual. Muchas gracias. Bien. Ahora fíjense, me vengo acá. Vamos a trabajar aquí, vamos a ver dónde hay puntos de acumulación. En este caso, los puntos de acumulación, dijimos que el del centro no pertenece porque es un entorno reducido. No pertenece al conjunto. Pero, si yo le hiciera un entorno reducido en ese, por más pequeño que sea, voy a encontrar puntos que están dentro. Puntos que están dentro de la zona. Entonces el punto del centro es un punto de acumulación. ¿Qué va a pasar con los puntos de frontera? Si en los puntos de frontera le hago un entorno reducido, acá por ejemplo, de un lado de la frontera no voy a tener nada del lado derecho, pero del lado izquierdo, acá sí, me caen puntos que están dentro del conjunto.
Por lo menos un punto me dice, si hay un punto, es punto de acumulación. Entonces todos los puntos de la frontera son puntos de acumulación. Y todo el centro es punto de acumulación y todos los puntos interiores. Entonces lo anotamos acá. Puntos de acumulación. Sí, exactamente. Serían entonces x cuadrado, ¿cómo era? Ah, x menos 3 al cuadrado más y más 4 al cuadrado menor o igual que 4. Todos esos son puntos de acumulación. La frontera, el centro y todos los interiores. Bueno, ya ahí tenemos ahí, entonces podemos definir que un conjunto puede ser abierto si tiene solamente puntos interiores, o un conjunto cerrado si tiene los puntos de frontera. Ahí estaría todo. Ahora veamos lo que es el conjunto conexo. Vamos a ver el dibujo. Teníamos que era un anillo, era el dibujo. En ese anillo tengo un conjunto que podría ser un dominio que hubiera quedado limitado entre dos circunferencias, de diferentes radios. Entonces lo que me dice, para que sea conjunto conexo, es que yo puedo unir dos puntos dentro de la poligonal, dentro del dominio del conjunto este, y dos puntos los puedo unir por una poligonal cualquiera, entonces, que quede contenida dentro del conjunto, es un conjunto conexo. Entonces, fíjense, yo tengo dos puntos acá. Los puedo unir con cualquier poligonal. Así puedo hacer, o puedo hacer así, y los puedo unir a los dos puntos con una poligonal. Y esa poligonal queda incluida dentro del conjunto. Entonces es un conjunto conexo. Entonces vamos a poner acá. Es cuando dos puntos del conjunto se pueden unir con una poligonal. Poligonal sería cualquier línea dentro de ese conjunto, cualquier forma que le quiera dar, contenida en el conjunto. Ese sería conjunto conexo. Ahora veamos conjunto simplemente conexo. Acá me hace un solo círculo, como si fuera un dominio de un círculo de diferente radio, de algún radio. Y ¿cómo me doy cuenta que este es simplemente conexo? Porque me dice que así dice, cualquier poligonal cerrada, voy a dibujar acá entonces una poligonal cerrada, de cualquier tamaño. Ahí tengo, ¿ven? Una poligonal cerrada, dentro del conjunto. Si la poligonal cerrada se puede achicar, hasta llegar a un punto, no sé que la achico hasta que llegue a un punto, entonces es un conjunto simplemente conexo. Ahora yo les pregunto, en el otro dibujo, si tengo un punto, si tengo una poligonal cerrada, si la cierro, la poligonal está acá. Vamos a ponerle, pónganse que tengo estos dos puntos y los cierro así con la poligonal cerrada. A eso, ¿lo puedo achicar hasta que me quede un punto? ¿Sí o no? No. No, ¿no es cierto? No hay forma. Porque lo voy a achicar hasta que yo vaya a llegar como límite a la circunferencia inferior. De ahí no me puedo mover porque no tengo elementos del conjunto. Entonces, esta es la diferencia, digamos, entre uno que es conexo, pero no es simplemente conexo, y este sí. Entonces, esto es cuando
toda poligonal cerrada dentro del conjunto se puede reducir a un punto. Por deformación. Y después tenemos conjuntos que son no conexos. Y acá teníamos dos conjuntos. Pueden tener también forma circular si quiero. Y tengo puntos que están en un lado y en el otro. Y esos puntos no se pueden unir. ¿Hasta qué hora son las clases? Y bueno, ahora tenemos de 2 a 4. Conjuntos no conexos. Entonces, tengo puntos que están dentro de un conjunto, puntos que están en otro conjunto, y por lo tanto no los puedo unir. No son nexos. A veces un dominio queda una parte de un plano y otra parte del plano. Las dos partes de sistema forman parte de un dominio. Bueno, ahí tenemos esa parte. Después, podemos clasificar las funciones. Sí, a la de 14 a 16, 25. Pero bueno, como en este caso vamos a dar la clase, no vamos a hacer recreo, lo podemos terminar antes. Vamos a ver ahora la clasificación de las funciones. Acá la vamos a clasificar en 4. Tenemos primero lo que es función escalar. Y como función escalar tenemos, son aquellas de una sola variable independiente. Entonces esta la vamos a hacer así. F, la función, que va de un conjunto de dominio a un conjunto de recorrido imagen B, tal que I igual a F. Entonces acá decimos, el conjunto A de una función escalar, el dominio, está incluido en los números reales. Y el conjunto B de la imagen o recorrido está incluido en los números reales. Y podemos decir que X pertenece, X sería el dominio. X pertenece al conjunto de partida, y la Y pertenece al conjunto de llegada. Y como ejemplo de función escalar, podemos ver las que hemos visto en análisis 1. Por ejemplo, que es Y igual a X cuadrado, una parábola. O una función trigonométrica. ¿Cuál sería el dominio de esta? El dominio y el recorrido. El dominio de todos los reales. Y el recorrido, los reales positivos. Entonces acá serían el A pertenece a todos los reales. Y el B estaría o pertenecería a la imagen a los reales positivos. ¿Este cómo sería? En el seno. ¿El A qué sería? De menos El 1 a dominio 1. de esto serían todos los reales. Sí, el dominio de todos los reales. Y la imagen B sería la que pertenece al conjunto de menos 1 a 1. O sea que la imagen está limitada solamente entre menos 1 y 1, y el dominio son todos los reales. Vamos ahora a la segunda, que serían los campos escalares.
son funciones de dos o más variables independientes. Acá va con n mayor o igual a 2. Entonces vamos a ver cómo definimos un campo escalar. También se lo llama función de varias variables. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. F va a ser una función que va de A en B, de un dominio hacia una imagen. Entonces acá vamos a decir tal que... Sí, ya vamos a llegar a la función escalar. Este sería el campo escalar. Tal que, bueno, ya decimos acá, I, vamos a llamarlo I, igual a F de. Nada más que en vez de acá la variable dependiente I, en vez de depender de una sola variable, como era en el otro caso, X nomás, acá va a depender de varias variables. Entonces, acá le vamos a poner X1, X2, X3, punto suspensivo, Xn. Entonces, para obtener la imagen necesito evaluar las n variables en el campo escalar, para saber cuánto vale la imagen. Así tenemos funciones de varias variables. Entonces acá vamos a decir, el conjunto dominio de partida tiene n variables, ¿ven? Entonces, el conjunto dominio está incluido en un espacio de dimensión n, Rn, R2, R3, lo que sea. Y el otro, el conjunto de llegada, la imagen o recorrido, va a tener solamente un número real, va a ser. Entonces, esto va a estar incluido en los números reales. Entonces, así sería la definición de este campo escalar. Veamos un ejemplo. ¿Podría volver a explicar Sí. en qué estaba incluido A? A está incluido en Rn, un espacio de dimensión n. Dependerá de las n variables que tenga acá. Vamos a verlo con un ejemplo acá. Gracias. Supongamos que si n vale 2, n igual a 2, estoy en un espacio de dimensión 2. Entonces puedo definir a f como R2 en R. Tal que, vamos a ponerle que sea un ejemplo. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces yo tengo la variable z, que es la variable función o variable dependiente, que depende de las variables independientes x e y. En vez de llamarla x1, x2, le llamo x a 1 y a la x2 le llamo y. Son las dos variables. Entonces, esta función se grafica en el espacio. Entonces, la gráfica de esta función particularmente es la gráfica de lo que se llama un paraboloide. Esta sería la ecuación de este paraboloide, z igual a x cuadrado más y cuadrado. Para cada punto xy, y fíjense cómo van los ejes, ¿no? El eje x positivo lo tengo acá. El eje y positivo lo tengo acá. Y el eje z positivo está acá. Entonces, los puntos del dominio de esta función son R2, los puntos xy del plano. Acá estaría menos y, y acá está menos e. Para todos los puntos que están acá abajo en el plano xy, pares xy, voy a tener para cada par xy una imagen en z. Supónganse acá. Este punto viene porque está generado por un par xy de acá. Un par pxy, lo reemplazo este xy en la función y me da la altura f de xy, que es z. Entonces, el z, la imagen, solamente es en R. Puede ser un número positivo en z o un número negativo en z. Aquí abajo iría menos z. Entonces ahí tengo definido un campo escalar de dos variables.
¿Estamos? Ahora, si quisiera hacer un campo escalar de 3 variables, por No ejemplo, entendí muy bien eso, profe. ¿qué parte no entendí? ¿Por qué todos los sería- reales n igual a 2? Esa parte. A, todos los reales. Claro, el dominio son todos los puntos del plano, de R2. Entonces, los pares x, y, porque son dos variables, dimensión 2, estos puntos x, y, para esos puntos, suponete acá fuera el 1, el 2, 2, por decirte. El x que vale 2 y el y que vale 2, ¿no es cierto? Con dos variables, estas dos variables independientes toman valores x e y. Cuando x vale 2, cuando y vale 2, vengo acá, reemplazo en la función 2 al cuadrado, 4, más 2 al cuadrado, 4. 4 y 4, 8. Z vale 8. Así genero una imagen para ese valor de x y para ese valor de y, 2, 2, 8. Ese sería el punto 2, 2, 8 de la superficie. Y así para cada par x, y del dominio voy a tener una imagen z. Entonces en el espacio me quedan las coordenadas x, y, z. Y todos los puntos forman una superficie. Eso sería el espacio de dimensión 2. Gracias, profe. Ahora, si n vale 3, si n vale 3, tendríamos, por ejemplo, una f que sea de R3 en R. Siempre la imagen va a quedar en R, puede ser R4, R5, R6, finalmente la imagen o recorrido queda en R. Tal que, pongámosle W, sea igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ahí estamos, ¿ves? Esta sería una función de 3 variables, W que depende de x, de y, de z. X1, X2, X3. Bueno, la variable dependiente o función siempre es una. Entonces, este W queda en dimensión 1. En la imagen o recorrido. Claro, si la imagen siempre está en dimensión 1, en R. En cambio, el dominio pueden ser puntos de otro espacio, de dimensión más grande. Entonces, en este caso, cuando yo quiero graficar esto, no puedo graficar la función W. ¿Por qué? Porque solamente tengo en el espacio, se grafica en 3 dimensiones. Y acá tendría X, Y, Z son 3 dimensiones. W sería una cuarta dimensión, y no se puede graficar la función en 4 dimensiones. O sea que no se puede graficar W, que es la función, ya que solo se puede graficar en 3 dimensiones. Pero, por ejemplo, en esa podríamos graficar el dominio, no la función, pero sí el dominio. Supongamos que si W vale 1, entonces esto me implicaría que tendría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Y esto sería una esfera de radio 1. Sería una esfera de radio 1 que sí la puedo graficar en el espacio. Entonces ahí, gráfico del dominio. Para 3 variables. Pero no de la función. ¿Ven? Tengo x, y z. Entonces, ahí solamente puedo graficar el dominio. Entonces, bueno, esos serían los campos escalares que van variando con el valor de n. R3, acá era n igual a 3, por eso quedó R3 en R. Sí, acá el centro siempre va a quedar en el origen. Este es un ejemplo, ¿no? Vamos a la tercera clasificación ahora. Función vectorial. Es aquella
a la que a cada número real le corresponde un vector n-dimensional con n mayor o igual a 2. Entonces, f, vector, va a ser el conjunto A al conjunto B, tal que I igual a f de t, vamos a darle ahora. Y es un vector. Vamos a ver, ¿cómo sería acá entonces? El conjunto de dominio, ¿qué sería acá? A ver, ¿cómo lo pueden...? Según la definición. El conjunto de dominio, ahí está Gastón, pertenecería a los reales. Está incluido en los reales. Y el conjunto de imagen, en Rn, exactamente. Y acá podemos decir que la t, la variable t, sería el número real. Entonces, t pertenece al conjunto A. Y la i, que es el vector, pertenece al conjunto B, de las imágenes. Por cada número real que tenga t, me va a dar como imagen un vector. No, B es un conjunto, no va a B a la n. A es un conjunto. Está incluido en un espacio de dimensión n. El otro, un espacio de dimensión 1. No, porque acá, bueno, acá no. Así iría. Espérense. A ver. Sería F1. Claro, sí, está bien para. Acá sería. Está bien. Sería, este vector se genera con el parámetro t, pero acá voy a tener, para que el vector tenga componentes, voy a tener que tener funciones escalares que me definan cada componente. Entonces, la primer componente va a ser F1 de t. La segunda va a ser F2 de t. Y así, ¿no? Y la última va a ser Fn de t. Ahora sí. Y es un vector, está bien, pero tiene n componentes. Vamos a decir ahora lo siguiente. F1 de t, F2 de t, Fn de t, son lo que se llaman ecuaciones paramétricas. Profe, Sí, dígame. ¿y el vector fn de t, las componentes, se podría graficar? No. Son funciones escalares, se pueden graficar independientemente. Ah, sí. Y t se llama parámetro. Bien, vamos a decir ahora lo siguiente. Si n es igual a 2, es una curva plana. O sea, lo que me dibuja la función vectorial sería una curva en el plano, si n vale 2. Si n vale 3, es lo que se llama una curva alabeada. Que se dibuja en el espacio.
Vamos a empezar acá, vamos a hacer un ejemplo de una función vectorial como curva plana. También se le puede decir f de t o r de t o g de t, que tenga dos componentes de un vector. El primer componente le vamos a poner t. Y la otra componente t cuadrado. Entonces f1 de t viene siendo t. f2 de t viene siendo t cuadrado. Quiero dibujar esta curva entre -1 y 1. Entonces vamos a dibujar la curva, dada la función vectorial. Cuando el parámetro t vale -1, ¿cuál es el vector de imagen que me queda? Díganme ustedes, a ver. Vamos a decir una tabla acá al costado. 1, 1, ¿no? El parámetro t vale -1. -1, 1, ahí está. Entonces el vector de imagen que me queda es el -1, 1. Si vale 0, reemplazando acá, 0, 0 queda. El vector 0, 0. Y si el t vale 1, me queda 1, 1. Entonces, estas son las coordenadas x e y. Vamos a decir que x es f1 de t y y es igual a f2 de t. Entonces la coordenada en x vale -1, la coordenada en y vale 1. Y ahí marco el punto, ¿eh? Es un punto nomás. Después cuando t vale 0 es este, y cuando t vale 1 es este. Listo, y ahí dibujo. Uno de los puntos. Entonces esto sería un trozo de parábola. Ese sería lo que me dibuja la función vectorial. Una curva plana. Acá teníamos, este punto lo dibujó con t igual a -1. Este punto lo dibujó con t igual a 0. Y este punto lo dibujó con t igual a 1. Obviamente, ¿qué hice yo? Esto es todo el número que darle. -1, menos 0,9, menos 0,5, 0, 0,5, 0,7. Yo me salté, o sea, hice 3 puntos nada más para sacarlo y hacerlo rápido. Pero la unión de todos los valores del parámetro t, barriéndolo, me genera todos los puntos. Y genera un arco de parábola. Esa sería una curva plana. Damos lo que es entonces la función vectorial me dibuja una equivalente a una con la función escalar y igual a x cuadrado es equivalente a esta que es la función vectorial t cuadrado. Pero ¿qué ventaja tengo? ¿Por qué se usa tanto en física esto? A ver si alguno lo sabe. ¿Qué ventaja tengo en esta con respecto a la otra? Parece que la... Bueno, fíjense, en física, ¿qué hacemos? Cuando vemos, se ve física, digamos, uno ve, por ejemplo, una partícula que se desplaza por una curva en cierto sentido, ¿no? Y justamente la ventaja que me permite esto, al darle decir yo el parámetro empieza de 1 hasta 1.
va dibujando, fíjense, si yo lo marcara con una flecha, cuando el parámetro me genera todo esto, va haciendo así. Me va generando una trayectoria. ¿Me entienden? O sea, yo empiezo acá, dibujo, y se dibuja así la curva. Entonces, es como que hay un sentido de movimiento. Si yo les digo, dibújenme y igual a x cuadrado, la van a dibujar por cualquier lado. Por los puntos que más les quede más cómodo. Pero no tiene un sentido de generación de la curva. En cambio, acá sí. Si yo empiezo en -1, empieza acá. Empieza y termina hasta acá, donde termina el parámetro. Se puedo describir cómo dibujo la curva, cuál es el sentido de movimiento. Entonces es mucho mejor usar una función vectorial que una función escalar, porque tengo más información acá. Igual que la misma curva, puedo tener otra ecuación de otra función vectorial que dibuje la misma curva, pero en vez de en sentido antihorario, ¿no? Puedo generar otra ecuación acá que me genere en sentido horario. ¿Ven toda la información que tiene la función vectorial? Es mucho más ventajosa que la otra. Vamos a ver en el apunte una función vectorial para 3 variables. Bueno, vean acá tengo una f de t que tiene 3 componentes: logaritmo natural de t, raíz cuadrada de 1 menos t y t cuadrado. El dominio de esa función vectorial es la intersección de los dominios. El logaritmo de t, ¿para qué valores está definido? El logaritmo natural. Para los positivos. Para los t positivos, ¿no es cierto? Mayores que 0. Iguales a 0, no. Para solamente los t mayores que 0. La raíz de 1 menos t sería lo que está dentro del radicando mayor o igual que 0. Entonces, 1 menos t mayor o igual que 0. Entonces serían 1 mayor o igual que t, es decir, t menor o igual que 1. Serían los t mayores que 0 y los t menor o igual que 1. Y el tercer componente, t cuadrado, son todos los reales. Pero como es la intersección donde se cumple, estén definidas las 3 funciones componentes, queda solamente entre 0 y 1. Y acá está dibujado con GeoGebra, mirá. Queda una curva alabeada en el espacio, que es el pedacito este negro que está acá. Ese pedacito en el espacio es el pedazo de curva para esa función vectorial. Si lo máximo que podemos dibujar es hasta 3 dimensiones. O curva plana o curva alabeada en el espacio. Y nada más. Bueno, y después de esto que tenemos, los campos vectoriales. Vamos a ver ahora la definición de campo vectorial. En este caso, f vector, que va de A en B, donde tengo i vector, es igual a otro vector que se obtiene de las componentes i1, i2, i3 y m. Vamos a escribirlo acá en la hoja. Entonces vamos a la cuarta. Campo vectorial. Es la relación biunívoca entre dos vectores. Entonces vamos a tener lo mismo. F va de A en B, tal que I vector es igual a F de X vector. Entonces, acá vamos a tener que A está incluido en Rn, un espacio de dimensión n. B está incluido en un espacio también, pero de dimensión m, con n mayor o igual a 2 y m mayor o igual a 2. Entonces, el conjunto de partida sería el x, que es un vector que pertenece al conjunto A, y es un vector que pertenece al conjunto B. X va a ser igual a
un vector de n componentes, x1, x2, x3, 4, xn. Y el vector i va a ser un vector de componentes i1, i2, i3 y m. Así tendría estos dos vectores. O sea, el campo vectorial es un campo que parte de un vector de dos o más componentes como dominio y llega a una imagen o recorrido con un vector que tiene m componentes. Veamos las componentes, cómo se generan i1, i2, i3 y m. i1 va a ser f, una función escalar de x1, x2, x3, 2, mismo de f1 y f2, x2, x3, y así la última, y m va a ser igual fm de x1, x2, xn. Ahí tengo, entonces podemos poner como ejemplo, generalmente después vamos a ver en la materia que los que más usamos son los campos que van de R2 en R2, de R3 en R3, y el que más me gusta a mí es el de R2 en R3. Y con esto puedo graficar superficie. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si tengo f que va de R2 en R3, tal que f de xi es igual a x cuadrado más y más x sobre y, j más x más y cuadrado k. Y jk. Así, y jk indico que es un vector. O sea, de dos variables, de 2, obtengo un vector de R3, de 3 componentes. Entonces, si en el conjunto de partida, el conjunto A y el conjunto B, tengo un punto que tiene dos componentes, el punto P11, y le aplico la función. ¿Qué voy a tener como imagen? A ver, díganme ustedes. ¿Cuál va a ser la imagen si fuera 1, 1? Uno, 1 sería el vector imagen, el vector dominio, digamos. Y el vector de imagen o llegada en R3, ¿cómo quedaría? 1, 1 y 2. 2, 1, está bien, 2, 1 y 4. Ahí está. Quedaría 2, 1, 4. ¿Por qué? X cuadrado sería 1 al cuadrado más 1, 2. 1 sobre 1, 1. 1 más 1, 2 al cuadrado, 4. Entonces, de R3, de un punto, 1, 1, obtengo como imagen un vector que es 2, 1, 4. Y así para cada punto del dominio voy a tener una imagen. Un vector de 2 a 1 de 3 como imagen. Ese sería un ejemplo. Bueno, ya ahí en el apunte podemos ver también que tengo un ejemplo de aplicación de una superficie, paso, digamos, de un campo vectorial a un campo escalar. Ahí lo vamos a ver en el dibujo. Bueno, fíjense, acá tengo, en el segundo ejemplo de campo vectorial, una función vectorial f vector que va de R2 en R3, f de v, en vez de llamarla xy, la llamé v a las dos variables, y eso genera un campo de tres variables. ui más bj más 4 menos 3u más 2bk serían las tres componentes que se forman a partir de u y de b. Entonces, para cada punto
V voy a tener una imagen de 3 componentes. Entonces, acá dibujado, si yo lo dibujo al campo vectorial, me queda dibujado un plano, que está en verde, en el espacio. Puedo pasar de la ecuación vectorial del plano, que es la función vectorial que tengo f de v. Si digo que x es igual a u y que y es igual a b, me va a quedar, fíjense, el componente xy y z. Z es el campo escalar de dos variables. Z igual a 4 menos 3x menos 2y, más 2y. La ecuación de un plano. La ecuación cartesiana del plano. Se puede pasar de la vectorial a la cartesiana. Campo escalar de dos variables independientes. Bueno. Acá ya entramos, propiamente dicho, vamos a estudiar solamente campos escalares. Campo escalar de dos variables. F de R2 en R, donde tengo z igual a f de xy. Z se denomina variable dependiente o función, y x e y son las variables independientes. El dominio serían todos los valores que pueden tomar x e y, para los cuales existe, está definida la función. Es decir, yo reemplazo el número x y el número y en la función, me tienen que dar un número real. La frontera sería la de un dominio, sería la línea que limita el mismo. Los puntos del dominio que no pertenecen a la frontera se denominan puntos interiores del dominio. Dominio abierto es aquel que está formado solo por puntos interiores, y dominio cerrado es aquel que está formado por puntos interiores y también los de frontera. La imagen o recorrido es el conjunto de valores que está permitido tomar a Z. Bueno, y acá lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un ejemplo de un campo escalar. Vamos a decir, Z va a ser igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Tenemos este campo escalar de dos variables, y lo que vamos a hacer ahora es hallar su dominio e imagen. Entonces tenemos acá. ¿Cuál sería la restricción para esta función de dos variables? ¿Qué les parece? Que no sea negativa. Que el radicando no sea negativo, ¿no es cierto? Entonces pondríamos que el radicando sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces así el radicando nos aseguramos que sea positivo. Y la raíz de 0 también existe. Ahora voy a despejar acá las variables. Estaban acá restando, ¿no es cierto? Lo paso del otro lado sumando. Menos x cuadrado pasa más x cuadrado. Menos y cuadrado lo paso como más y cuadrado. Como 4 es mayor que esto, entonces quiere decir que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 4. Porque si 4 es mayor que esto es menor que 4. Bueno, entonces me queda esta inecuación. Si yo grafico la igualdad, x cuadrado igual a 4, es como que graficaría una circunferencia de radio 2. Entonces vamos a marcarlo acá al costado. Tengo 1, 2. 1, centra en el origen, ¿no? 2 menos 2, 2 y menos. Entonces acá vamos a marcar la zona. ¿Cómo le voy a marcar la circunferencia? ¿Con línea continua o discontinua? Continúa. Continua. ¿Por qué? Porque puede ser Porque igual a... claro, está la igual acá, por eso va continua el trazado. Entonces va a ser un dominio abierto o un dominio cerrado. Incluye la frontera.
va a ser un dominio cerrado, porque incluye los puntos de frontera. Bueno, entonces me está diciendo acá, hay una ecuación, x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4. ¿Qué sería esto? ¿Lo de afuera o lo de adentro del círculo? Y cuadrado sería lo de dentro. Claro, es lo de adentro porque tengo el menor igual, puntos interiores. Si acá fuera mayor que 4, serían los de afuera, los puntos de afuera. Como tengo menor, son los de adentro. Serían todos los que están acá adentro. Todo esto sería el dominio. Puntos interiores, ¿no es cierto? Bueno. Hemos graficado en el plano el dominio. Esto sería, me pide dominio e imagen. El dominio lo puedo hacer en el plano. Pero si quiero saber la imagen, lo que tengo que hacer es el gráfico de la función. Para poder ver dónde varía z, todo lo que abarca la función z en el eje z. Entonces tengo que graficar en 3 dimensiones. Entonces, vamos a graficar en 3 dimensiones. Bueno, sabemos que el dominio va a una circunferencia de radio 2. O sea, hacemos 2 por cada lado. 1, 2, 1, 2, 1, 2 para todos lados. 1 y 2. 2, 2, menos 2, este es el menos x. Este es el más x, más y, menos y. Y acá está el z. Sabemos que el dominio entonces está en esta zona. Bueno, y ahora vamos a darle valores a la función y vamos a analizar puntos que estén en el dominio y puntos que no estén en el dominio. Vamos a hacerlo en esta otra hoja. Aquí lo tenemos. Una vez que uno graficó el dominio, puede ser que me haya equivocado, que haya tomado mal el dominio. ¿Cómo hago para chequearlo? Puedo tomar un punto dentro del dominio y otro punto que esté fuera. Vamos a tomar un punto que esté dentro del dominio. Para el punto, por ejemplo, que esté en el dominio. El 0, 0, ¿ven que está acá en el dominio? P0, ¿qué hago? Yo reemplazo f de 0, 0, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me daría f de 0, 0 acá? 2. 2, muy bien. O sea, z es igual a f de x. Si yo evalúo en 0, 0, me queda 4 menos 0 menos 0, 4. Raíz de 4, 2. Entonces, digo que 0, 0, eso implica que P0, 0 pertenece al dominio de la función. Y voy a tomar otro punto que esté fuera, un punto exterior. Para un punto, por ejemplo, exterior, vamos a tomar acá el 2, este que está por acá. El punto 3, 0. Es un punto exterior, no está en el dominio, entonces no hay dominio acá. A ver, ¿qué pasa si reemplazo f de 3, 0? Menos 5 puede ser. Vale 0. Claro, y queda raíz de menos 5. ¿La raíz de menos 5 es un número real? No, ¿no es cierto? Sería un Es imaginario. binario, ¿no es cierto? Entonces, Complejo. claro, no pertenece al dominio de la función. El punto 3, 0 no pertenece al dominio de la función. ¿Estamos? Entonces le dejé un punto interior del dominio y un punto exterior. ¿Saben qué faltó? Faltó definir el dominio ahí. Bueno, después lo definimos al final.
Entonces, acá decíamos, un punto del dominio sería el que está dentro de la circunferencia, que sería el punto 0, 0. En el centro de coordenadas. En 0, 0 vale 2. 1, 2. Tengo valor para z. Bueno. Y en los puntos que están en las esquinas, ¿cuánto vale la función? O sea, en los puntos de la frontera. Así no lo calculamos. Si estoy en la, por ejemplo, acá x vale 2 e y vale 0. 2 al cuadrado, 4. 0. 0, me da 0. 4 menos 4, 0, raíz 0. Entonces, todos los puntos que estén ubicados sobre la frontera, la función vale 0. Bien. Y alcanza, en este caso, el punto máximo cuando está en 0, 0. Entonces hace como una copa, así la gráfica de la superficie, para arriba. Entonces, todos los puntos que estén ubicados en esa zona forman la superficie. Esta sería entonces z igual a la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Todos los puntos que están ahí son puntos de la superficie. La superficie es hueca por dentro. Una vez que hemos graficado en el espacio la función y su dominio, acá, bueno, por el dominio, porque en el plano 0xy, este es el plano 0xy, dijimos que era una circunferencia de radio 2. O sea, x va hasta 2, y va hasta 2, menos 2, menos 2. ¿Sí? Ya acá. Vale. Por eso lo saqué, porque sabía que abajo en el plano z igual a 0, tengo graficado el dominio, y ya habíamos dicho esto, fíjense, que era esto el dominio, una circunferencia de radio 2. Por eso limité x hasta tanto, tanto y tanto. ¿Y por qué es hueca? Porque es una superficie, digamos. La superficie está doblada. Es como que tuviera esta hoja y la doblo. La doblo y queda con la forma de la copa. Entonces me queda una superficie, está doblada. No tiene nada dentro, es hueca. Vamos ahora a definir el conjunto dominio y el conjunto imagen. Vamos a poner el conjunto dominio de F. Son todos los xy. Claro, el radio me da las coordenadas. Yo sé que del centro me voy 2 para acá, 2 para allá, 2 para acá, 2 para allá. Sí, el radio me da las coordenadas justas. xy tal que xy pertenece al plano. Fíjense que pongo así, el dominio de la función son todos los pares xy, tal que esos pares pertenecen al plano, al espacio de dimensión 2, y ¿cuál sería la condición de dominio? Que sean todos los puntos que estén dentro del círculo de la circunferencia que está centrada en el origen, que era x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. ¿Sí? Todos los puntos que estén dentro del circulito, centrado en el origen, es el dominio. Ahora vamos a la imagen. Sería z tal que z pertenece a los reales, al espacio de dimensión 1. ¿Dónde ven que hay imagen acá? ¿Dónde estaría la imagen? ¿Cuánto vale la función en los bordes del dominio? Cero, ¿no es cierto? La función acá en los bordes del dominio vale 0 sobre la circunferencia. Z, 0. Y el máximo valor que alcanza la función es cuando estoy en el 0, 0, del origen de coordenadas. Ahí vale 2. Entonces, la imagen va a variar en el recorrido, en el barrido que hace sobre el eje Z, va a variar entre 0 y 2. Profe, le hago una consulta.
¿Por qué no Sí. va desde -2 hasta 2? Si la raíz cuadrada, digamos, te daría el valor negativo y el valor positivo. No, pero esta raíz ya viene con valor positivo acá. Más la raíz es la función. Ah, No es bueno, menos. gracias. Si vos decías, serían dos funciones distintas, pero tengo que aclarar lo que una va más y la otra menos. Ah, claro. Bueno, gracias. Sí, no, depende. Si te van a decir, ¿es más raíz o es el campo escalar es menos raíz? ¿Por qué cero? Y bueno, porque en el dibujo de la función de la superficie, la altura más baja que tomas es 0. Z0, ¿cuándo? Cuando estoy en los puntos de las puntas. Fíjate, mira, este punto que está acá tiene coordenadas x2 e y0, ¿no? 2 al cuadrado 4, este vale 0, 4 menos 4, 0, raíz de 0, 0. Ah, es el El recorrido en mínimo Z, digamos. recorrido en z que toma la función. El mínimo valor que toma z es, para esta función, 0. Y de ahí empieza a subir, sube, en forma parabólica, y toma el máximo valor en el 0, 0 cuando vale 2. El máximo, ahí. Ahí tengo entonces un punto especial, digamos, porque sería el punto máximo relativo. Y sobre los bordes de la circunferencia están los mínimos. Tengo un máximo e infinitos mínimos. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahí estaría todo. Vamos a ver acá, yo les voy a escribir qué es lo que tienen que tener ese. Para poder dibujar esto, podemos utilizar el GeoGebra. Para dibujar. Puedo dibujar. Calculadora GeoGebra. Dibujo el dominio. En el plano. Y con la otra que es GeoGebra 3D. Dibujo la superficie en el espacio. Vamos entonces a utilizar GeoGebra ahora y le vamos a meter la función esta. Para eso vamos a compartir pantalla. Y vamos a buscar los GeoGebra. Ven que acá tengo dos GeoGebra. Uno que es la graficadora, que dibuja en el plano, acá arriba, y la otra es el 3D. Vamos a utilizar el 3D. Este software es gratis, por eso lo pueden bajar ahí, del Play Store. Acá fíjense, ¿la ven a la gráfica? Esa que está ahí en rojo. Sí, profe. Bueno, esa sería la gráfica y acá le he puesto, ¿ven? Z igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, me la dibuja, la puedo agrandar un poco ahí, y la podemos hacer girar también, si queremos. Ahora, fíjense que es hueca, ¿no? Fíjense que la parte esta de arriba llega hasta 2 nomás. Acá en los ejes, ¿cómo es? Los ejes son, el eje positivo sería el eje rojo, X positivo. El eje verde es el eje de la Y. Y el azul sería el eje Z. Entonces ven que está centrada o apoyada la superficie sobre un círculo de radio 2. El valor máximo lo toman el 0, 0, que vale 2. Y, bueno, solamente el plano en gris estaría el plano Z igual a 0. Cuando lo fijo de abajo, ven, no se ve nada para abajo. Para los Z negativos no baja, no hay superficie. Solamente para los Z positivos. Ahí la puedo hacer girar, ¿ven? Bueno, entonces ahí en GeoGebra 3D pueden dibujarla a la superficie. Y pueden ir habilitando lo que ustedes quieran, digamos. Ahí,
Por ejemplo, tengo habilitada esa superficie. Voy a mostrarles ahora una gráfica de una función vectorial, esta que está acá que dice curva. ¿Esta es una curva plana o una curva labiada? ¿Qué dicen? A ver ustedes, díganme. ¿Cuántas componentes tengo ahí? 3. 3 componentes. Fíjense, grafica la curva de una función vectorial que tiene la primer componente, seno de t. La segunda componente, coseno de t. Y la tercer componente vale t. Y después de eso dice, el parámetro t va de 0 hasta 5pi. 5pi son 5 por 3, 15,71. Entonces va a hacer el barrido punto por punto de t igual a 0 hasta t 15,71. Va a ir reemplazando y me va dando vectores, que son las componentes o puntos que va a graficar la curva. El seno de 0, el primer punto va a ser seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. Y t que vale 0. Se va a quedar 0, 1, 0. Y así, te va subiendo, subiendo, subiendo y va a generarme una hélice. Ahí está la hélice, ¿eh? Dijimos que era 0, 1, 0 el primer punto, ¿ven? Ahí abajo. 0 en rojo, 1 en verde, quedaría en el eje verde, y 0 en Z. Entonces, el primer punto donde parte es ese. Y la gráfica se llama hélice. ¿Saben cómo está dibujado esto? Es como que fuera un círculo de radio 1, y sobre el círculo de radio 1 hay un cilindro, y esa curva queda enroscada en el cilindro. Bueno, esa sería la gráfica de una función vectorial. Ahí llega en el eje Z hasta más 12, dijimos que llegaba hasta 15, porque el parámetro iba hasta ahí, ¿no? A ver. Puedo achicar o ampliar. Ahí. Bueno. Ahí está. Esa sería entonces una hélice. Bueno. Ese sería entonces el GeoGebra 3D, que me dibuja en el espacio. A ver qué otra curva tengo por acá para mostrar. Acá tengo un paraboloide que tiene ramas para abajo. Este es un paraboloide que tiene como valor máximo en el punto 0, 0, vale 4. Corta en una circunferencia de radio 2 en el plano Z igual a 0, en el plano en gris, el Z0, y hacia abajo sigue con valores negativos para abajo de Z, hacia el infinito. A ver, dígame, sobre esa gráfica, ¿cuál es la imagen? ¿Cómo toma la imagen ahí? Desde menos infinito hasta 4. Claro, el Z que va de menos infinito hasta 4. Después acá tengo la gráfica de un plano. Este es un plano vertical. A ver, 2x más 2y más z igual a 6, ¿verdad? ¿Qué queda eso? Está inclinado, es un plano inclinado, ¿ven? Es una superficie, un plano, que me corta a los ejes X y Z y que tiene una inclinación, el plano. Ahí tenemos otra superficie, un plano. Bueno. Puedo dibujar una superficie esférica, acá está, una esfera de radio 1. Ahí está la esfera de radio 1, ¿ven? Bueno, en el dedo lo pueden hacer girar y hacerlo más grande el gráfico, más chico, o hacerlo girar. Pero para la esfera, lo que iba a decir es, en el caso de la esfera tengo dos superficies acá, o dos campos escalares. Uno de que sería z más raíz, ¿no es cierto? De 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, sería la cáscara de arriba, la z positivo. Y necesitaría otro campo escalar para dibujar la parte de abajo. Dos campos escalares de dos variables.
más raíz y el menos raíz. Entonces, para no tener problema con eso, si quiero generar una superficie de ese tipo, me conviene utilizar un campo vectorial, uno solo que me genera todo. Y listo. Bueno, ahora les voy a mostrar el otro. El otro es una graficadora. Que dibuje un arco seno. Acá puedo dibujar curvas planas, por ejemplo. Y acá está el que yo les hicimos recién. Es este curva, t cuadrado. ¿Qué era este? ¿Se acuerdan qué era? T que va de menos 1 a 1. ¿Qué era este? Que hicimos recién. Era una arco de parábola. ¿Ven? Utilizo el comando curva para dibujar una función vectorial que tiene dos componentes, t y t cuadrado. Y el parámetro va de menos 1 a 1 y dibujo el pedazo de curva ese. En el plano, curva plana. Recién la que decíamos la hélice era una función vectorial, pero era una curva de 3 componentes. ¿Qué otra cosa hay acá? Bueno, puedo dibujar funciones acá. Funciones escalares. Rectas. Y no sé si puedo dibujar circunferencias, a ver. O elipses. Vamos a ver x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Ven? Ahí me dibuja un círculo de radio 1, centrado en el origen. Si quisiera hacer el círculo, pero con centro en el punto 1, 1, ¿qué tendría que hacer? A ver, díganme ustedes. Centrado en 1, 1, lo quiero. Sería x cuadrado más 1 y cuadrado más 1. Sería, primero que tendría que tomar acá es usar paréntesis para diferenciar. ¿Y qué tendría que hacer? X menos la coordenada del punto, x menos 1. Sería Esto menos va- 1. Claro, menos 1 al cuadrado más, ya que iría y menos 1 al cuadrado igual todo esto en una circunferencia que se entra en el 1, 1 y pongámosle radio 1. ¿Ven? Ahí lo cambio el círculo, ¿ven? Le puso como centro el 1, 1 y radio 1. ¿Ven? De la misma forma, ya con no sé si la profe ya les va a mostrar otro. Tenemos muchas de las cónicas, las hipérbolas, las elipses. Que podría ser entonces, otra podría ser una elipse. Borramos a esta. Vamos a ver. Una elipse. Que tenga centrada en el origen 4 para cada lado. Vamos a poner x cuadrado dividido 16. Vamos a ponerle porque tenga 4 para cada lado. Más y cuadrado. Y esto. Y acá que tenga un semieje ni que tenga 2 unidades nomás. Entonces le vamos a poner 4. Igual a 1. Muy grande acá. Ahí está, me dibujo una elipse, semieje mayor en X, de 4 unidades para cada lado, y semieje en Y de 2 unidades para cada lado. Bueno, estas son diferentes, por ejemplo, podría ser un dominio que me quedaran todos los puntos interiores a la elipse. ¿Ven? Entonces sería, todos estos valores serían X cuadrado sobre 16, más Y cuadrado sobre 4, menor o igual que 1. Menor o igual que 1, todos los puntos interiores de la elipse. Ya con la profesora Marenco van a ver esto. Ella ya les va a dar, les va a detallar de todo este tipo de elipses, hipérbolas y otras que estén trasladadas también. Bueno, eso sería todo. La clase de hoy. Bueno, ¿qué les ha parecido la clase en general? Bueno, profe. Bueno. Estuvo bueno. Bueno. Ahora las hojas estas que yo las voy a subir al grupo de WhatsApp, ¿saben? Ahí las subo a
esto que hemos hecho hoy, la clase de hoy. Bueno, gracias. Nos vemos. Buenas tardes, chicos. Que Gracias. Chao, bueno. Chao, chao, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. nos vemos.